Amigos, a veces estamos caminando por la calle y no nos damos cuenta que estamos rodeados de obras de arte. Y no estoy hablando de esculturas, no estoy hablando de pinturas, estoy hablando de edificios, de arquitectura. Y esto yo no lo entendí hasta que fui a una caminata con el fundador de Modern PTY, Daniel González. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Daniel, primero empecemos por el nombre, Modern PTY. Esa palabra, modern, moderno. ¿Qué significa? Ok. Modern viene, o Modern PTY la creo por el movimiento moderno de la arquitectura, que básicamente es años 30, 40, 50, ¿no? Ese es el periodo moderno de la arquitectura. La gente piensa que lo moderno en la arquitectura es lo actual, pero lo actual se le llama contemporáneo a nivel arquitectónico. Entonces el movimiento moderno es años 40, 50, ese es más o menos el periodo mid-century, ese es el periodo moderno de la arquitectura. Y como mi estilo favorito a nivel de arquitectura, porque no soy arquitecto, ¿ok? Lo dejo claro, no soy arquitecto, pero soy un apasionado, un amante de la arquitectura. Mi movimiento favorito es el moderno. Por eso le puse Modern PTY a la cuenta. Mid-century, eso es mitad del siglo, ¿no? Exacto, años 50. Años 50. Sí. Tú ya tenías esta pasión desde antes. Sí. Me contaste un poco antes de la entrevista que desde que eras un adolescente. Exacto. ¿Me puedes contar un poco acerca de cómo se fue formando esa pasión? Bueno, porque Venezuela, soy venezolano y en Venezuela la arquitectura moderna, ese movimiento fue súper importante por el tema petrolero, porque el boom petrolero comienza en esa época y se hicieron edificaciones maravillosas con este estilo. Entonces yo viví o crecí rodeado de esta arquitectura fantástica que es como que se me quedó pues en mi cabeza, en mi mente. Y Caracas también tiene una arquitectura moderna increíble que todavía hoy día existe y es increíble. Cuéntame, cuando llegaste acá a Panamá y tú notaste de salida que ya tú sabías que existían estos ejemplos de arquitectura moderna, o lo fuiste descubriendo a medida que caminabas por ahí o pasabas cerca de estos edificios? Tal cual así, lo fui descubriendo porque por lo menos en Venezuela te venden Panamá como la Dubái, la Miami, Centroamérica con el skyline de la avenida Balboa, por ejemplo, y estos rascacielos, y así te lo venden, ¿no? Pero cuando llego acá me di cuenta que es mucho más que eso, que hay arquitectura fantástica del movimiento moderno, el movimiento neocolonial, o como también le dicen bellavistino, que también es increíble, que en Venezuela no existe, y de hecho es un estilo propio Panamá, que no existe en otra parte. Entonces descubro todo eso y quedo impactado, y me hice el Instagram como un hobby. Fue como un hobby para mis amigos, para mi familia, para mí. Pero nunca llegué, no pensé que se iba a convertir en todo esto. Era para documentar lo que ibas descubriendo mientras caminabas por acá. Sí. El primer edificio que documenté, con el que comencé la cuenta, se llamaba, porque ya no existe, se llamaba Leni, y lo tumbaron hace poco, hace un año y algo, creo 2, fue tumbado. Y la cuenta, de verdad, ahorita mismo creo que se ha convertido en un catálogo de edificios, un inventario. Cuéntame un poco acerca de los elementos de esta arquitectura y cómo una persona que nos está escuchando, nos está leyendo, puede decir, este es un edificio moderno. Bueno, por lo general tienen aleros, ¿ok? Los aleros son estos techitos que están encima de las ventanas. ¿Qué pasa? En esa época no había aire acondicionado, entonces tenías que tener las ventanas abiertas por el tema de la ventilación. Se usaba mucho lo que es el tema de la ventilación cruzada, que es la ventilación cruzada que tiene ventanas tanto delante, al costado, a los lados, para que literal el aire cruce el edificio. Todavía pasa, seguramente te ha pasado que abres una puerta y se cierra otra de pronto porque entró el aire. Eso es ventilación cruzada. Pero antes se usaba, se maximizaba por el tema de que fuese fresco por dentro. Los techos son un poco más altos, hay muchas ventanas, hay muchas características a nivel de diseño, hay curvas o hay formas que te identifican mucho el movimiento moderno. Hay un edificio que para ti aquí en Panamá es emblemático de eso, de lo que es la arquitectura moderna. Hay un montón. Aquí hay arquitectura maravillosa en el movimiento moderno. Pero
Si me quieres preguntar o si quieres saber, por ejemplo, cuál es mi edificio favorito del movimiento moderno en Panamá, es la antigua Aeronáutica Civil de Panamá. La antigua Aeronáutica Civil de Panamá. Sí. ¿Dónde queda? Uy, es bien escondido, un edificio bien escondido. Queda detrás de lo que es el Tribunal Electoral en Ancón. Ujú, ujú. Queda detrás, en una calle ciega que solamente da a ese edificio. Y aún está en pie el edificio. Sí, está estupendo. De hecho, le he hecho varios reportajes y dentro de poco creo que le voy a hacer otro. Tiene los ornamentales. A ver, para los que no saben lo que es un ornamental, son unos ladrillos que tienen formas, que son huecos, que se usaban también para que entrara el aire y la ventilación y la luz. Y tiene los ornamentales más bellos que yo he visto en mi vida. Son unas obras de arte esos ornamentales, es una cosa increíble y está aquí en Panamá. Hay arquitectos que son conocidos a nivel mundial que pasaron por Panamá y dejaron su huella en edificios que dejaron plasmados por acá. Esto lo recuerdo porque fui a caminar en uno de esos recorridos que tú hacías por el Cangrejo. Si mal no recuerdo, el apellido era Holzer. Bueno, Richard Holzer, él llegó de Viena huyendo de los nazis y él se radicó aquí, su familia se radicó aquí cuando él tenía como 12 años, era adolescente, y él estudió aquí, en la Universidad de Panamá. Fue uno de los primeros que, digamos, abrió la Facultad de Arquitectura en Panamá. Y ese señor es el dios de la arquitectura panameña, así le digo yo. Es por lo menos en de ese periodo, ese movimiento, ¿no? Porque más para atrás, principios de siglo, años 20, el mejor arquitecto para mí fue Leonardo Villanueva Meyer, también extranjero peruano. Es interesante la historia. Bueno, ustedes tienen una historia muy cercana, muy joven. De hecho, a nivel de arquitectura, la facultad se abre en los años 40, principios de los años 40, 42, 43, la facultad de arquitectura. Pero obviamente la República y toda la historia de Panamá viene mucho más atrás. Entonces, Panamá fue construida en su mayoría por arquitectos extranjeros, porque no existían arquitectos, porque se gradúan después en los años 40. O panameños que viajaban, estudiaban y regresaban, o gente con esa expertise de poder construir, ingenieros, y lo hacían empírico, ¿no? Tenían una profesión como empírica de la arquitectura y hacían estos edificios. Pero muchos de los grandes arquitectos son extranjeros, como Leonardo Villanueva, que es peruano. Estos señores que hicieron una buena dupla, James Wright, que es norteamericano, y Gustavo Chai, que es húngaro. Entonces, fue construida como por muchos extranjeros, pero fue una gente que se quedó aquí, vivió aquí en Panamá y hicieron todas estas maravillas. Claro, hay elementos dentro de la arquitectura que combinan, digamos, el conocimiento y todas las influencias que hayan recogido tanto de afuera como de sus estudios, pero también entender un poco de la identidad y la idiosincrasia de nuestro entorno. Nada más para dar el ejemplo que ya tú has dado, lo de la ventilación cruzada. O sea, tú tienes que diseñar para el trópico en el que estás viviendo. Y hablando de que yo fui descubriendo ahora, después de mis 30 años, que existían estas cosas aquí, a veces me pregunto por qué no lo notamos. ¿Por qué no notamos estas piezas que tenemos alrededor nuestro? O sea, tú venías ya con ese lente, llegaste aquí a Panamá y los notaste, pero ¿qué hace que no nos demos cuenta de esas cosas que nos rodean? Fácil, la cotidianidad. Bueno, sí. Sí, porque ustedes crecieron viendo esto todo el tiempo. Yo llegué y lo veo con ojos frescos, ojos nuevos. A mí me impresiona. Yo estoy descubriendo todo esto. Para mí todo esto es nuevo, pero para ustedes no. Ustedes lo ven todos los días desde que crecen, entonces es cotidiano. Estoy seguro que si vas a mi país o a mi ciudad y me acompañas y me vas a decir, wow, mira eso, yo te voy a decir, wow, no me había dado cuenta. Claro. Es porque lo ves con ojos nuevos. Entonces pienso que pasa lo mismo acá. Supongo que pasa en cualquier lugar en el que la gente se acostumbra a lo que tienen alrededor. Pero también me pregunto si hay una parte de, no sé, como crear conciencia alrededor de estos temas. Porque
eh, yo no recuerdo dentro de mi educación o incluso dentro de mi crianza, aparte de menciones eh, muy particulares aquí y allá, que me hayan dicho, oye, mira, estos edificios son considerados como muy importantes arquitectónicamente, o esto lo diseñaron tal persona, o esto es lo que se conoce como arquitectura bellavistina. Porque yo sí recuerdo de niño haber pensado, es que, oye, estas casas tienen una forma muy particular, que yo identificaba de niño, es que no, esta casa no se parece a la otra. Pero nadie me decía, ah, sí, eso es porque es un estilo, o eso, estas casas son conocidas porque acá en esta época se hicieron de esa manera. Incluso a ese punto, ¿no? De decirme, es que no, es que las casas en esta época se construían así. Entonces, no sé si tú tienes como, en tu experiencia hablando de estos temas, una idea de cómo se puede abrir esa conciencia. Bueno, quizás no lo tuviste tú en tu caso, ¿no? Particular. Porque no tenías a alguien cercano, arquitecto o con esa sensibilidad, ¿no? Porque estoy seguro que si tenías algún tío, papá o quien sea, familiar o amigo cercano arquitecto, seguramente te iba a decir. Porque conozco muchos arquitectos panameños, muchas personas panameñas que tampoco son arquitectos como yo y tienen la sensibilidad. Y lo puedo notar en los tours. O sea, ya en los tours que los estoy haciendo desde 2001, 2002, ya han venido más de 3.000 personas. Okay. Y si vienen es porque les interesa. Si vienen y si siguen la cuenta es porque tienen esa sensibilidad, ¿no? Entonces, tengo un amigo panameño, que es un muy buen amigo mío, Osvaldo. Él me dice, Daniel, o sea, yo nunca pensé que iba a seguir tanta gente y que había tanta gente interesada en eso aquí en Panamá. Y sí lo hay, lo que pasa es que no, digamos que no había llegado, no se había abierto una cuenta así, no lo sé. Y ahora que está, la gente se interesa o dice, mira, de hecho, mucha gente me escribe, qué bueno que te conseguí porque yo siempre veo los edificios y ahora me siento identificada con tu cuenta, qué bueno que hay alguien que lo está haciendo, cosas así. Entonces, siempre, por supuesto que las hay, o sea, hay miles de Daniel, o sea, miles, millones. Solo que, digamos que yo lo hice, pues, ¿no? Lo abrí, le di visibilidad. Y también me pongo a pensar, considerando lo que dijiste de que, bueno, había este edificio que me gustaba mucho, ya no está. Cuéntame acerca de, en tu experiencia, ¿estos edificios están desapareciendo? Es decir, tenemos como una oportunidad en el tiempo para verlos mientras están ahí antes de que no los podamos ver más. No, depende de cuáles sean, ¿no? Sí. Por ejemplo, Bellavista han desaparecido un montón, queda un 40% más o menos de pie o ahí aún, pero por la mayoría de estos edificios son propiedad privada. Y como son propiedad privada, pueden hacer lo que ellos quieran. O sea, si lo quiero vender y tumbar, lo puedo hacer. Si son parte del Estado, si están protegidos de repente, pero es que no hay casi nada protegido. Pregunto por Aeronáutica Civil, por ejemplo. Ajá. Entonces, Aeronáutica Civil, supongo que ese edificio no lo van a... O sea, no. Soy el primero que me voy a encadenar ahí. Ajá. No, eso no lo pueden. Yo sé que no lo van a hacer. De hecho, hace poco tiene una nueva administración, una chica que es la nueva directora, y ella me contactó, o ellos me contactaron por la cuenta. Me dijo, queremos remodelarlo, queremos y queremos que tú nos vengas a ayudar para hacer qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Yo, wow. O sea, yo no soy arquitecto, no soy ingeniero. Yo les puedo dar algunos tips de lo que sí o no se debe hacer, pero les puse en contacto con un buen amigo mío, arquitecto para mí, que se llama Manuel Choi. Y le dije, Manuel, tú que eres, además él es experto en restauración. Ha hecho casi que todas las iglesias del casco las ha hecho él, la restauración. Entonces le dije, te voy a poner en contacto con estas personas para que ellos... Pero yo fui, me conocieron, yo las conocí. Y, por ejemplo, hay una cosa que se llama obra limpia en los edificios, que es como cemento. O sea, que tú los ves y no tiene un revestimiento de pintura o algo, pero es así. Entonces ella me dijo, ¿y si lo pintamos de blanco? Y dije, no, esto es así. O sea, tú no puedes pintar este edificio de blanco porque fue concebido de esa manera. Por lo general, hay
una corriente, digamos, un estilo que se llama brutalista, Ujú. Sí. que por lo general es así, es el cemento per se Expuesto. crudo, ¿no? Sí. Bruto. Por eso Bruto. se llama, de ahí Ajá. viene más o menos el nombre brutalista, porque está en bruto, que no tiene un revestimiento Claro. de mosaicos o azulejos o pintura o nada, es así. Sí, a veces se nos olvida que la obra arquitectónica también incluye la manera en que es revestido, o sea, su pintura como parte Ujú. del, Claro, la del decoración, diseño. todo. Incluso el paisajismo, los árboles. Los Todo árboles. eso forma parte de la arquitectura. Sí. Sí. Es que me pongo a pensar también, hay algunos esfuerzos que se están haciendo para que en la peatonal descubran, en quitar el cubrimiento que le han puesto algunos comercios a los edificios para que se pueda ver el edificio atrás. Porque con el pasar del tiempo simplemente como que, bueno, quiero publicitar mi negocio, así que voy a poner este cartel enfrente y entonces se tapa el edificio atrás. Eh, y se nos olvida que el edificio en sí, me cuesta porque no soy arquitecto, no tengo el vocabulario, pero el edificio en sí está concebido para ser visto, Claro, no simplemente para ser habitado claro. y en relación con su entorno. Eh, Y su época. y su época. Mm. Pero para regresar un poquito a mi pregunta anterior, que era como que venga a Panamá rápido que se acaba. Tú dirías entonces, el Bellavista es uno de esos espacios que se está yendo. La arquitectura bellavistina es uno de esos estilos que se está reduciendo. Sí, sí. Y mira, yo soy de los que opina, es mi opinión, que Bellavista debió haber sido protegida como el casco para que perdurara. Digo, nuevamente, es una arquitectura propia panameña, con un estilo propio. O sea, yo como gobernante o con algún poder político, más bien diría, o sea, lo tomaría como bandera turística, como que vengan a Panamá, miren lo que tenemos. Y hay muchos turistas, pero muchas personas que viajan por arquitectura, para ver arquitectura. Yo soy uno de ellos. A mí me gusta viajar para ver edificios. Y ver las ciudades, ¿no? Y conoces a gente que viene a Panamá para ver Sí, cómo sus no, estilos de cómo no. arquitectura acá. Sí, muchas. A pesar de que el 90 y algo por ciento de las personas que han venido a mis tours son panameños. Y eso me encanta, porque los estoy enseñando a redescubrir su ciudad. Y redescubriéndola la vas a querer más, la vas a amar, la vas a proteger, la vas a cuidar. Mira, Colón, por ejemplo. Colón es una belleza. Colón, está vuelta leña, la tienen vuelta leña. Pero Colón es una maravilla y tiene unas joyas arquitectónicas fantásticas. La iglesia de Pedro Orillas del Mar, creo que se llama, es una iglesia gótica, que es una de las primeras iglesias que se hicieron incluso en Centroamérica. Y está aquí en Colón. Y no solo eso, la hizo el mismo arquitecto que hizo la Basílica San Patrick de Nueva York. Y está aquí en Colón. Wow. Pero como nadie sabe, y los propios colonizados no saben, entonces no la cuidan, no lo valoran. Entonces siempre digo que Colón se arregla con educación y un pote de pintura. Es un pote de pintura. Ajá. Claro. Porque si tú caminas por esas calles en Colón y ves esos edificios fantásticos, pero los tienen, como te digo, vuelto leña. Pero ahí está la belleza, debajo de toda esa desidia, ese abandono, ahí está la belleza. Porque los edificios tienen alma, tienen algo, ¿no? Y si tú pasas caminando, tú vas a ver, te asomas y vas a ver adentro de esos edificios, televisores, pantalla plana, grande, una cosa. Oye, si tienes todo esto así, ¿por qué no echas una pintadita por fuera o barres un poquito por fuera? Sí, recientemente tuvimos aquí a Vero Quintero, que hablaba acerca de cómo las aceras eran el primer transporte público, el primer espacio público, y eso y su estado determinaba mucho acerca de cómo tú te veías dentro de tu barrio, dentro de tu ciudad y dentro de tu país. O sea, cambiaba tu identidad o tu percepción de la identidad dentro del país en donde estás. Y supongo que la arquitectura que te rodea también, independientemente de si es pública o privada. Sí. Porque puedes tener un edificio privado, pero que se tomaron el tiempo de hacerlo bonito. Sí. No sé si quieres hablar un poco acerca de cómo la arquitectura cambia la manera en que tú te percibes dentro de tu espacio. Mira, tú puedes conocer un país o una ciudad por su arquitectura, ¿ok?
Y eso también va a depender mucho de los tiempos. Fíjate que después de Panamá la Vieja, comienza nuevamente la ciudad en lo que es ahora el casco antiguo, ¿no? O sea, de allá hacia acá. Entonces después viene el casco, viene Santa Ana, todo lo que es la central, así va creciendo la ciudad en esa dirección. Ujú. Viene Caledonia, lo que fue ante la exposición, que, by the way, la exposición es el único lugar en Panamá, en la ciudad, que fue planificado. O sea, que es como retículas, como cuadras perfectas. Es el único espacio en Panamá y que muchos panameños no lo conocen como la exposición, sino como Caledonia. Ujú. Pero eso se llamaba la exposición. ¿Ok? Lo hizo Belisario Porras para 1914, 16. Ya lo quería dar a conocer la exposición o a Panamá afuera, que entró en vigencia, que entró a trabajar ya en funcionamiento el canal de Panamá. Ujú. Entonces quería aprovechar todo ese momento para dar a conocer a Panamá afuera, pero no se logró por el tema de la guerra en esa época. Pero quedaron todos estos pabellones, por eso se llama la exposición. Así como la Torre Eiffel en París, eso formó parte de la exposición en París y quedó, era parte de la decoración, digamos, de esa exposición, y quedó para siempre la torre. Aquí quedaron para siempre también esos pabellones, que es el pabellón de España, el pabellón de Cuba, el pabellón Bellas Artes, que hoy día el pabellón de España es la Embajada de España, el pabellón de Cuba es la Embajada de Cuba, y el Bellas Artes es la gobernación, etc. Entonces, todo ese lugar se llamó la exposición por eso. Y es un área fantástica, es un área que lástima que ya en la noche, cuando termina la tarde, se queda vacía, porque como hay muchas cosas gubernamentales o oficinas, bancos, pero eso sería bello, tener cafés, residencia, que la gente viva, lo habite. Pero, Sí. pero es un lugar fantástico que Belisario tuvo en su tercer mandato, tuvo esa visión de hacer. Esta es una pregunta un poco más amplia y tiene que ver con esta sensación que tengo yo de que en nombre de la eficiencia y que puede dar mejor retorno de inversión y cómo conseguir los materiales más baratos, siento que se ha perdido l- la belleza dentro de las cosas que incluso son muy utilitarias. Vi hace poco un video en YouTube de una central de tratamiento de aguas negras, creo que de principios del siglo pasado, si mal no recuerdo, cerca de Londres, que uno pensaría, el edificio donde se tratan aguas negras puede ser una caja negra y ya, pero era un edificio bello, estaba decorado, tenía como una visión arquitectónica, pero a mí me dio a entender que antes se le metía esta idea de cómo hacemos esto más bonito, Ujú. incluso si tiene una función total y completamente práctica. No sé si tú sientes que eso es algo que está pasando o al contrario, tú ves que hay nuevas tendencias, nuevas corrientes que eh, mantienen esa belleza, aunque no la identifiquemos. Bueno, voy a hablar de Panamá porque estoy aquí, ¿no? Básicamente. Mira, yo siento que se ha desmejorado mucho, Desmejorado. sí, el diseño o la arquitectura. Ahora se hacen edificios por hacer o por monetizar. Eh, si tú vas, bueno, tú fuiste al Tour del Cangrejo conmigo. Hay balcones, de estos edificios tienen balcones gigantescos. Todavía los tienen porque ahí los pueden ver. En esos balcones caben apartamentos estudios de los de ahora. Entonces, todo es por un tema también monetario, de que vamos a reducir, pero voy a meter más gente aquí. Entonces, ¿cómo hago para que quede más? No sé si me explico. Sí, O sea, construyen paredes, los dividen. Un apartamento que debe ser de una familia la convierten en dos apartamentos. sí, sí. O usan gypsum, ya no se usa tanto el concreto o el bloque. Eh, Digo, no todo el mundo, pero en general. Pienso que la mayoría, o sea, las torres estas de vidrio que veo, no más, y tampoco ayudan con nuestro clima, ¿no? O sea, aire acondicionado. Esa es otra de las cosas que me llaman la atención.
que tanto cuidado y mente se le metió a la idea de la ventilación cruzada, diseñar estos edificios con el clima en mente. Y bueno, yo no sé cuándo se inventó el aire acondicionado, pero apenas apareció esto acá, fue como que vamos a cerrar todos estos balcones, a ponerles ventanales de vidrio y no vamos a volver a pensar en ventilación cruzada. Ujú. Es un poquito como darle la espalda a nuestro clima. Así es. Por eso yo como extranjero aquí en Panamá siento muchas emociones encontradas o opiniones encontradas con los norteamericanos aquí, que estuvieron aquí. Hay muchos que están de acuerdo, otros que no, y hay como sus emociones ahí, ¿no? Pero para mí el, el legado, la mejor herencia que dejó esta gente fue su arquitectura, que 100 años después sigue funcionando. Lo puedes ver en Clayton, en muchos lugares en Albrook. Estas casas son maravillosas. Quarry Heights, o sea, son lugares fantásticos que todavía funcionan y podían seguir funcionando sin aire acondicionado. Sí. A mí me dio una impresión muy grande pasar por Fuerte Sherman y por sus áreas aledañas en donde hay barriadas enteras que Abandonadas. abandonadas. Mm. No están habitadas. Pero lo ves aquí en Amador. Bueno, Amador. Mm. Pero allá lo que me sorprendió fue que fue casi como ver un pueblo fantasma. Sí, por literal. la cantidad de casas que hay en completo abandono que no se utiliza para En Gamboa nada. también hay así. Pero es el tipo de arquitectura ese de los Union que también, tal vez de una manera mucho más, digamos, militar, vinieron a Panamá como, bueno, ¿cómo nos establecemos aquí? Vamos a construir estas casas, pero de todas maneras lo hicieron pensando en el clima. Totalmente. Te lo digo con mucha propiedad. ¿Sabes por qué? Porque yo soy de una ciudad en Venezuela que se llama Maracaibo, que es de donde se saca el petróleo. ¿Okay? Tiene el lago más grande de todo Sudamérica. Está ahí. Y nosotros crecimos, o la ciudad se hicieron frente a ese lago. Los norteamericanos llegaron con la Shell, no sé qué, todas estas compañías petroleras en los años 40, finales de los años 40, 50. Y ellos, las mismas, o sea, es copy-paste. Lo que tú ves aquí en Clayton o en Albrook son las mismas casas que se hicieron allá. Yeah. A nosotros ustedes le dicen arquitectura Sonian o canalera, nosotros le decimos arquitectura petrolera. Porque le hicieron ciudades frente al lago por el tema petrolero, hicieron colegios, ciudades. Y es idéntico que aquí, la misma cosa, solo que aquí se hizo primero, porque es principio de siglo, ¿no? Y allá en mediados de siglo. Pero ellos vieron que como funcionaba aquí, es el mismo clima, solo que en Maracaibo no es tan húmedo como acá, es más seco. Pero es el mismo clima, es caluroso, 30 y pico de grados de calor. Hicieron lo mismo. Entonces, y todavía sigue funcionando. Para terminar, ¿cómo uno podría entrenar el ojo para identificar cosas interesantes en arquitectura? En tal vez identificar arquitectura moderna, pero también cualquier otro tipo de arquitectura, o incluso cosas que les parecen bellas alrededor nuestro. Lo más importante es con interés. Tienes que tener interés. Para todo, ¿no? Es como en todo. Tienes que tener interés e investigar. Yo conocí todos estos maestros de arquitectura de Panamá y es por mi interés en saber en quién hizo ese edificio, quién fue ese señor, quién no. Bueno, yo siempre digo que las ciudades para mí son como museos y los edificios son sus obras de arte. Entonces yo siempre quería saber quién fue el artista. Los arquitectos son artistas. ¿Quién hizo esa maravilla? Entonces, pero tienes que tener interés, ¿no? Para investigar y meterte. Y hoy día hay 1000 canales de YouTube, de arquitectura moderna y en YouTube y te sale un montón de cosas. Entonces, pero para eso tienes que tener interés en saber, en querer saber. ¿Tienes referentes de otros lugares en Latinoamérica que te hayan llamado la atención tanto como... Sí, como no. ¿Sí? Brasil. Brasil Tiene el mejor arquitecto del mundo a nivel del movimiento moderno, que se llama Oscar Niemeyer, y él hizo Brasilia y tiene muchos edificios, no solamente en Brasilia, sino en Sao Paulo, en Río, en muchos lugares. Y este señor es increíble. O sea, si lo puedes buscar, busca su... Sí, porque Brasilia es una ciudad diseñada. Sí, que la hizo él. La hizo él, o sea, una ciudad entera. Sí. No, fue un proyecto que, digamos que fracasó, pero
cada edificio es una obra de arte. Es una cosa hermosa, es sublime, es bellísimo. ¿Cuál es el lugar más raro o extraño o tal vez alguna experiencia así en el que hayas tenido el- la oportunidad de entrar? Bueno, raro. Bueno, no tiene que ser raro, puede ser algo también bueno. Sí, digo, cuando fui por primera vez al edificio de la Aeronáutica Civil, pues, quedé impactado, de verdad, literal, impactado, y es mi edificio favorito de Panamá. De hecho, lo tengo hasta De fondo de pantalla. de fondo de pantalla en mi celular, sí, una foto que yo mismo tomé. Pero hay cosas maravillosas como, por ejemplo, el Salón Morisco en el Palacio de las Garzas, que está en el tercer piso. En el que- Palacio de las Garzas. De las Garzas, sí. Pero, El ¿y Palacio cómo Presidencial. o sea, ¿cómo terminaste ahí? Porque la primera dama y su hija me escribieron para que Chévere. me seguían en la cuenta y querían que hacer algo conmigo. Entonces ya he hecho varias cosas con ellas. Y una de esas es hacer un reportaje de lo que es la casa presidencial o la residencia presidencial que está en el tercer piso del Palacio de las Garzas. Y ahí hay un salón morisco que se inspiró el arquitecto, que es este que te dije, el principio del siglo, Leonardo Villanueva Meller, por encargo de también Belisario Porras, le dice, quiero que me reestructures o que vamos a darle una vuelta, otra vida a este palacio. Y en 1921-22 él le agrega este piso, que es donde ahora está la residencia presidencial, y él viajó a España y hizo algunos viajes y me imagino que le encantó ese estilo morisco, ¿no? Y que es como árabe, es increíble. Y ahí hizo un pequeño salón morisco y es una cosa que además solamente hay 3 en el mundo y uno lo tenemos aquí. 3 en el mundo en palacios presidenciales, ¿ok? Porque tú puedes tener uno en tu casa. En palacios presidenciales solo hay 3 y tenemos este aquí. Entonces, he tenido la fortuna de entrar varias veces y le he hecho reportajes y ese es un lugar maravilloso. Otro lugar es un baño increíble que fui en una residencia de la familia Arias, la antigua residencia de la familia Arias, por ahí por el Hospital Santo Tomás, queda en una esquina. Es una mansión fantástica y tiene un baño, es una locura de baño, cada detalle que tiene. Por cierto, también lo hizo Leonardo Villanueva Meller. Se nos olvida que los arquitectos también diseñan baños. Claro, Baños, toda la casa. Y que los baños también pueden ser obras de arte. Sí, los pisos. O sea, a mí me encanta ver los pisos de esa época. Está la alianza, lo que es ahora mismo la Alianza Francesa de Panamá, que está en Bellavista, que fue la antigua casa de la familia del Valle. También en cargo de Leonardo Villanueva Meyer le dijeron, no, esta casa, los pisos son uno más bello que otro, son hidráulicos, le dicen, o mosaicos. Una cosa increíble. Entonces, esas cosas me llaman mucho la atención, que ya hoy día son baldosas X, beige. Es que aquí me puse a pensar que tal vez la salvación que tiene como esa manera de introducir belleza arquitectónica y preservarla, tal vez le queda al Estado en las obras que vayan a licitar. Porque, ¿sabes? Más allá de que sí, podían encargársela a un gran arquitecto de una familia para su casa, yo me imagino, ¿sabes? Un museo panameño diseñado por un arquitecto que tenga como una visión para ese edificio. Sería genial. Sí. En ese caso también, bueno, la exposición es uno de esos esfuerzos por parte del Estado, de como vamos a hacer algo hermoso. ¿Has visto como recientemente edificios que sean más recientes que tú digas como que, oye, van por buen camino o están pensando las cosas? Hay un edificio en la calle 74 de San Francisco que me gusta mucho, creo que se llama Midtown, y me encanta su lobby, la parte de abajo. De hecho, es como medio brutalista. Me encanta. Además que me gusta mucho lo que hicieron con el concreto y la arquitectura y el paisajismo o la vegetación que pusieron. Y paso todos los días caminando por ahí porque voy al gimnasio caminando y le paso todos los días por el frente y siempre, todos los días lo veo.
tanto de ida como de venida, y todos los días lo admiro. O sea, me parece bien bonito ese edificio, la verdad. No tanto la parte de... Es que aquí es muy raro en Panamá. Te lo digo porque en Venezuela no pasa. Que aquí primero son unos no sé cuántos pisos de estacionamiento y después viene... Eso no existe en Venezuela. Cuando llegué aquí eso me impactó mucho, la verdad. Eso no, los estacionamientos en Venezuela están o en sótano, o sea, hacia abajo, o a nivel de la calle, o sea, detrás del edificio. ¿Ok? O sea, tu planta baja o el primer piso, tú puedes lanzar una llave y te la da, porque está casi a orilla de la calle, Claro. el primer piso. Sí. Es el primer lobby y después viene el primer piso. Aquí es el lobby y después vienen todos los estacionamientos. Eso es bien, bien particular aquí. Ese edificio es lo único que no me gusta. Que están después, primero vemos todos los estacionamientos. Pero la parte de abajo es fantástica, a mí, desde mi punto de vista, ¿no? Hay una oportunidad en esos estacionamientos. Mi novia siempre dice que ahí se puede hacer arte o jardines verticales. No sé. Bueno, si son jardines, entonces el mantenimiento. Bueno, sí. Daniel, antes de cerrar contigo, ¿algún mensaje para la gente para que puedan apreciar su entorno de una manera distinta, que puedan ver como la arquitectura que los rodea? Claro, miren. Vean menos el celular y miren más hacia arriba. No, sean curiosos. En la vida hay que tener curiosidad. Para todo. En la vida hay que ser curiosos. Y ver cómo es una ventana, ver cómo es una esquina de un edificio, cómo es el techo. O sea, los edificios están llenos de detalles, que es lo que lo enriquece. Y estos artistas o arquitectos lo hacen, obviamente, pensando en muchas cosas, ¿no? En funcionalidad, en diseño, en belleza. Entonces, yo como arquitecto, yo quiero que la gente vea mi obra. Entonces siempre es bueno que se fije, que vean los edificios de otra manera. No los vean que hay un edificio más. No, fíjense que se van a sorprender cuando empiecen a detallar cada edificio. Ojo, puede ser de ahora, contemporáneo, o bellavistino, neocolonial, o el movimiento moderno. Sí, todos tienen algo chévere que ver. Gracias, Daniel. Con mucho gusto. Esto fue Caciques con Daniel González.